Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Excelente, mejor no había podido quedar esa entrada. Estamos los tres al mismo tiempo, muy puntuales en el episodio número 35 de Las 18. Clau, Sandra, ¿cómo están? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sandra, bienvenida, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, gusto de verlos. Bueno, para todos los que nos acompañan el día de hoy, tenemos una invitada súper especial para el episodio de hoy, Sandra Riaño. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, y decidimos invitarla para el programa porque el tema de hoy es algo interesante. No he escuchado mucho que se hable acerca de este tema. Clau y yo lo hemos hablado varias veces y es el impacto que tiene la inmigración en la salud mental. Bueno, dale Sandra, yo creo que hoy esto lo manejas tú porque honestamente, yo lo que veo es que no es solamente por pandemia, sino en términos generales, que ese proceso de salir del espacio conocido genera de todas maneras pues ciertas reacciones. Y no siendo ni Ricardo ni yo expertos, por eso decidimos invitarte para que tú nos cuentes cómo afecta esto y si tienes alguna idea de qué está pasando ahora con pandemia, cuáles son los signos que debemos estar, de los que debemos estar pendientes, qué sistemas de soportes hay, cómo funciona esto, qué puede pasar. Bueno, varias preguntas y lo primero que quiero decir es que trataremos de cubrirlas todas, pero sobre todo de que sea para aquellas personas que recién inmigran, este es un proceso que ha afectado a todo el mundo. Bien sea porque están en sus lugares donde se sienten cómodos, donde ya llevan más de 3, 5 años viviendo, o bien sea porque acaban de llegar y muchos de ellos llegaron en tiempo de pandemia, entonces realmente ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer realmente los recursos del país donde llegan, porque es una historia completamente diferente estar encerrados, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso que ha afectado jóvenes, niños, adultos, mayores, a nosotros, a todo el mundo y a todos de manera diferente. Digamos que en general se nos han disparado los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, pero de acuerdo a la población tenemos diferentes señales. Entonces díganme por dónde quieren que empecemos. Yo creo que hay que empezar por una parte, Sandra. ¿Es solamente ahora por pandemia o siempre un proceso migratorio puede acarrear este tipo de cosas? Excelente pregunta. Yo empecé, y tengo que irme un poquito atrás, siendo trabajadora en Canadá cuando inmigré, vínculo, puente entre Canadá y el país de donde vienes, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo vi la gran importancia de ayuda psicológica, porque bien sea porque decidiste venir, porque desde allá traías planes y vienes para establecerte con toda una entidad de comodidad, o porque te tocó salir del país, o porque decidiste estudiar y decidiste quedarte, es un proceso de cambio. Y los procesos de cambio generan reacción. Independiente que tú lo estés disfrutando, que te parezca maravilloso, que fue el sueño de tu vida, tienes que cambiar toda tu zona de comodidad. Entonces, claro que sí afecta a todo el mundo, a todos nos ha afectado, inclusive, no hablemos solamente de la inmigración, hablemos, pues, de país a país, la misma migración que ocurre de una ciudad a otra. Cualquier situación de cambio, el cambiarnos de casa, el cambiarnos de colegio, el cambio de escuela, cualquier cambio genera una reacción inmediata de impacto psicológico. Que algunas personas tienen mejores recursos, no quiere decir que sean mejores personas o que tengan un estudio en psicología, sino son situaciones naturales y también de cómo crecemos, que hemos recibido mayor información o tenemos mejores maneras, herramientas de sobrellevar un proceso, pero a todos nos afecta. Vale, Sandra, te hago preguntas porque Claro. a mí me llama la atención, ¿quién puede manejar más fácil este proceso? O sea, nosotros
lo que vemos, yo me imagino que Ricardo lo tiene todo el tiempo, tenemos dos grupos que son, digamos, los mayores grupos. El estudiante internacional que viene solo, normalmente es una persona bastante joven, o el estudiante internacional que viene con familia. Y me refiero a los estudiantes internacionales en este momento específico de esta conversación, porque yo pienso que aquí hay muchas cosas que juegan. Cuando tú llegas ya con la residencia, yo pensaría, tú me corregirás, pues que se siente uno un poquito más sólido, pero el proceso del estudiante internacional es todavía como muy en el aire, o sea, yo voy pero no sé qué va a pasar. Eso puede generar un poquito más de estrés, el hecho de que una persona ya llegue con su tarjeta de residencia en la mano, bueno, con la tarjeta no llega nadie, pero con el record of landing listo, firmado, libera un poquito esas cargas. El hecho de que sean temporales genera un poquito más de complicaciones, de estrés y lo que sea, o no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, pero sin embargo vamos a poner una palabra clave. Lo que mayormente genera estrés es la incertidumbre. Y cuando hablamos entonces del proceso en el que estamos ahora, del post-COVID, o para algunos todavía el COVID, es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana que estamos viviendo ahora? ¿Qué sigue? Si recordamos un poco lo que pasó con el COVID, es un poco lo que pasa con un proceso migratorio. Al comienzo es muchas personas dando palos a todos lados, mirando a ver a dónde apuntan, ¿será que aplico a esto? ¿Será que no? ¿Será que me voy a vivir a esta casa, a esta otra? Si estamos hablando de estudiantes internacionales o si ya están, llegan como residentes. El proceso para todos es, así sepan algo de información, nadie lo sabe todo. Y no es lo mismo lo que te dicen que cuando tú lo llegas a vivir acá. Y eso creo que es una lucha que tenemos todos los que en algún momento nos hemos trabajado en este proceso de puente, de que lo que dicen las redes, de lo que dicen las personas, la experiencia tuya no es la mía. Entonces, cada persona vive un proceso de incertidumbre diferente. Y como lleves esa incertidumbre, y yo pienso que ustedes me acompañan en este término, es conocimiento de las redes reales, de las personas, de los profesionales, de los que saben, no porque lo vivieron, sino también porque lo han estudiado y saben realmente cuál puede ser el siguiente paso. Esa es la clave, ¿sí? Vale, déjenme yo hago una claridad. Cuando Sandra habla aquí de redes, no se refiere a Instagram, a redes sociales. A las redes de soporte. No, discúlpeme. A lo que me refiero es que muchas personas toman decisiones por videos, sencillamente que personas que vinieron y están haciendo un video de esto es Canadá. Sí, nosotros lo que estamos haciendo aquí es información donde cada uno de nosotros es especialista en un área. Y no solamente porque somos inmigrantes, sino porque lo vivimos, o sea, lo sabemos, conocimiento, nos preparamos y estamos aquí. Eso es muy diferente a mostrar, está inundada en las redes sociales, en los canales de YouTube y bueno, en fin, otros, no quiero nombrar más redes, pero diciendo, esto es Canadá, esta es la experiencia, esto es lo que vas a encontrar. Entonces tú ves eso y dices, miren, eso es, o sea, vámonos por eso. Y en esto se corre mucha irresponsabilidad porque se une a las ganas de querer vivir ese sueño. Entonces tú empiezas a crear y a querer ver lo que solamente tú quieres ver. Y aquí empieza otro proceso de ansiedad, generar expectativas. Qué chévere que lo mencionas de esa manera, porque, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas personas pintan esto como si fuera un unicornio. Entonces todo el mundo quiere apuntar a ese unicornio y muy pocas personas hablan que realmente esto no es un proceso para todo el mundo. O sea, yo de manera personal puedo alcanzar a contar hasta 15 personas que conozco de manera personal que vinieron y se terminaron devolviendo. Personas que vinieron solas, personas que vinieron con familias. Tengo familiares directos que también lo intentaron y sencillamente no encajaron. No encajaron y fueron personas que atravesaron momentos difíciles, momentos de depresión, momentos de ansiedad. Yo me incluyo en ese grupo. Yo cuando llegué aquí hace 21 años que tuve la experiencia de estar en la universidad y claro, o sea, lo tenía todo, pero me tenía un vacío y en ese momento no contaba con la ayuda que esperaba contar en ese momento para poder salir de esa depresión en la que estaba, porque estaba pues lejos de mi casa, lejos de mi familia, en un país totalmente diferente. No tenía problemas de comunicación. Con no sé dónde, cómo se llama la medicina que tengo que tomar para el dolor de cabeza. Eso es una locura y eso todo contribuye. Claro, pero, totalmente. Sandra,
En este proceso, digamos, ¿cuáles son los síntomas de los que tenemos que estar preparados, que se manifiestan, los que tenemos que estar pendientes? Porque es que yo a veces oigo que me dicen, lo que pasa es que tuve un ataque de pánico. Y yo digo, ¿qué será un ataque de pánico? A mí nunca me ha dado, o de pronto sí me dio, pero no lo reconocí. Es que estoy muy angustiada, pero ese estoy angustiada es, estoy estresada, estoy ansiosa, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los signos que debíamos estar como mirando pendiente y en qué momento tenemos que decir, de pronto es mejor que esto no lo maneje yo sola, de pronto es mejor que busque ayuda? Ayuda. Y paremos ahí porque ya sigo yo con mi reguero de preguntas todas juntas. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, vamos a resumirlo en algo y es de que vamos a ponernos de acuerdo en que todo lo que yo vea en mi normalidad como ser humano, que ha dejado de suceder por un periodo de tiempo de más de 3 meses, debo poner alerta. Y entre eso que vamos a tener en cuenta, problemas de sueño. ¿Estoy durmiendo más o estoy durmiendo menos? Problemas de irritabilidad. Entonces, estoy muy susceptible, todo lo tomo personal, me dicen algo y estallo, estoy irritable y susceptible, ¿cierto? Problemas de confusión, de miedo, de mucha duda. Yo anteriormente era muy determinado y a mí me decían algo y yo decía, listo, sí o no. Y ahora, no sé, miedo, hay temor, hay angustia. Yeah. Okay. Otra señal es conductas obsesivas. ¿Cuáles son las que todos tenemos, los seres humanos en su mayoría? Y bueno, a mí no me gusta usar mucho el término todos o nunca, pero en la mayoría de seres humanos tenemos algunos TOCs, algunas conductas obsesivas compulsivas, ¿sí? Entonces a mí me gusta antes de tomarme el café, dar la vuelta por la cocina, limpiar el mesón y luego me tomo el café. A mí me gusta mirar 2 veces que haya echado bien llave, haya asegurado la puerta. Pues resulta que ahora, después de la pandemia, estoy haciendo estas conductas repetitivas más de lo normal y me inquieto muchísimo, que es una conducta obsesiva. Cuando yo me inquieto muchísimo por algo, por una rutina, por un ritual que yo hacía normalmente y que no le quitaba el sueño a nadie, pero ahora es una obsesión. O sea, no puedo seguir viendo una película porque es que no se re bien, porque es que no se re bien. Entonces, obviamente que estoy hablando en general. Quiero que entiendan de que obviamente esto tiene mayor profundidad, pero como señales de riesgo es eso, esas conductas obsesivas que se han aumentado, de limpieza, de seguridad, de estar chequeando todo el tiempo las cámaras o llamando a los hijos constantemente más de lo normal. Entonces, todas esas conductas que miramos que detrás hay un miedo, son señales de alerta. Otra señal es el sentimiento continuo como de desesperanza, como de nostalgia, como de desazón, si es que esa palabra existe, yo la uso mucho, pero... pero la entendemos. Ni más. Es un colombianismo seguramente, pero bueno, aquí aprendemos de todo. Ana, pero es como que no me hallo, puedo estar en una reunión, me volví a reunir con amigos, me estoy viendo con gente que quiero mucho, pero no me volvió esa chispa, no me volvió esa energía que yo usualmente tenía. Es otra señal a considerar. La alimentación. Estoy comiendo más de lo normal. Yo creo que todos en la pandemia, y eso fue algo general, comimos más porque estábamos muy cerca de la nevera, definitivamente trabajando de casa. Pero resulta que para asumir las rutinas, seguimos comiendo más. Es una necesidad de que si no como más de lo normal y estar picando, me siento muy angustiado. Tú hablabas de algo y es el ataque de pánico. Y tenemos que entender que esto ha funcionado como por épocas. Hace 20 años, la palabra famosa es estoy deprimido. No sé si ustedes recuerdan. Sí. Estoy deprimido. Era solo eso antes, ¿eh? Sí. Pero la usábamos muy a la ligera, porque yo me acuerdo de haber estado sentada en mi casa un domingo por la tarde y pues no había como nada para hacer. Y claro, ¿qué te pasa? Estoy deprimida. O sea, yo creo que ni siquiera sabíamos lo que significaba la palabra. Exacto, sí, correcto. Por supuesto, y por eso se los traigo a colación, porque sé que muchos cayeron en ese término. Ahora la palabra me dio un ataque de pánico. Estoy con mucha ansiedad. Y en eso hay que tener cuidado porque la ansiedad como la depresión son muy
apetitivas para el ser humano y las experimentamos, por supuesto, en algún momento de nuestras vidas, pero para nosotros, o sea, los sentimientos, síntomas de depresión o síntomas de ansiedad. Pero para nosotros poder decir que tú tienes un cuadro ansioso, tenemos que completar una serie de síntomas que no necesariamente están ahí. Pero, ¿qué llama a la gente a sentirse ansioso? Es sentirse muy angustiado, muy nervioso, sentir que hay palpitaciones de corazón, sentir que le falta la respiración, que estos episodios le pasan con cierta regularidad, donde también hay cambio de temperatura del cuerpo. Esto último, con esos 3 señales que les acabo de hablar, no necesariamente hay un ataque de histeria, pero eso ya es un ataque de pánico. ¿Sí? El cuerpo, el sistema nervioso entró en pánico. Sin embargo, bien como decías tú, Claudia, no necesariamente quiere decir que todos lo reconozcamos. Algunas personas lo presentan más continuamente y se les vuelve un cuadro complicado porque de aquí pueden depender otra serie de anormalidades a nivel físico. Pero algunos lo pasan y ni saben, eso lo toman como que fue nervios, ¿verdad? En época anterior a la pandemia, podemos reportar, por ejemplo, en Ontario, sé la información de Ontario porque es donde trabajo, ¿verdad? El número de pacientes que llegaban a emergencias pensando que tenían un ataque al corazón, pensemos que si venían 70, de esos 70 que llegaban, al menos 40, 50 era con un ataque de pánico. Mira. ¿Ok? Wow. La Número tasa, alto. porque el síntoma es lo mismo, pero miren qué ocurrió. Inmediatamente vino el COVID, se cierra emergencia, solo casos únicos, se acabó el reporte de ataque de pánico. ¿Sí? No quiere decir que no pase, pero quiere decir que la persona, porque somos personas adaptativas a lo que vaya ocurriendo, empezaron a hacerse una mejor lectura de qué otros síntomas o a preguntarle ahora sí al médico cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque al corazón, que tiene algunas similitudes, pero no es lo mismo. Mira, entonces ya tenemos el ataque de pánico, cambia la temperatura de mi cuerpo, me siento ansioso, siento palpitaciones y angustia. Palpitación, angustia, y estamos hablando que la duración de y mucha confusión. Algunas personas les da el sentimiento de que se van a marear, que se van a caer. En otras personas hay diferentes síntomas, pero digamos que los que siempre están presentes son palpitaciones rápidas, falta de respiración y cambios de temperatura. En algunas personas hay sudoración, en otras personas no, y vienen otros síntomas parecidos. Pero Sí. es definitivamente cuando ocurre estos síntomas entre 1 minuto a 3 minutos. Y entonces, pero la sensación para la persona que lo vive es inmensa. O sea, es como si hubiera pasado 1 hora. ¿Qué debemos hacer ahí, Sandra? O sea, supongamos que podemos en medio de todo identificar, no es un ataque cardíaco, o sea, no me voy a morir ya, pero me lo aguanto solo en la casa, me quedo tranquila, voy y me tomo, no sé, un té de valeriana que lo venden en el supermercado, ¿o qué hago? Bueno, lo más importante ante todo es que siempre tenemos que ser conscientes cuáles son nuestras precondiciones. Precondiciones personales y precondiciones heredadas. Porque pueda que usted no sienta que usted tiene problemas de corazón, pero si usted tiene un familiar de primer grado de consanguinidad donde ha tenido problemas de corazón, pueda que usted los heredó y ni lo sabe. Entonces, siempre antes de irnos con que, eso es un ataque de pánico y no importa, es muy importante tener una comunicación con el médico, que yo siempre recomiendo que todas las personas deben tener médico de familia. O sea, algunos dirán, eso no importa, eso no importa. Eso es parte de la filosofía cuando llegamos a Canadá, que es, hay que tener un médico. Hay que tener un historial. Que muchas personas no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, llegan acá y voy a ir primero al hospital porque eso es lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero no conocen la diferencia. Hay un walk-in clinic, family doctor y hospital. Entonces, sí, la diferencia rápidamente, el hospital es para emergencias, emergencias dramáticas, cosas graves, es donde debemos ir, situaciones que en un walk-in no se puede superar. ¿Qué es el walk-in? Es un pequeño sitio de emergencia donde te atienden
como llegas, no necesitas cita previa y te van a hacer un tratamiento rápido, te van a dar un medicamento o te van a hacer una curación, pero algo más con exámenes y algo, una vista más profunda, ya es el hospital. Y el médico de familia es tu médico de cabecera. En los walk-in clinics usualmente tienen los listados de médicos que están recibiendo pacientes nuevos. Usualmente ellos tienen, porque recuerden que es por zona, ¿cierto? Entonces, como los colegios, claro, de acuerdo a la zona en donde te encuentres, te van a sugerir unos doctores. Pero bueno, volviendo a nuestro punto. Primero hay que descartar que sea algo físico, que realmente tú tengas un problema de corazón, ¿verdad? O que haya un problema pulmonar, o que haya un problema de tensión arterial. Si esto está descartado porque no tengo ninguna precondición y siento estos síntomas, lo ideal es que hagamos ejercicios de respiración. Importante abrir una ventana, hacerse enfrente de un fan. Y bueno, no voy a tomar esta pregunta para decirles esto es lo que hay que hacer con el ejercicio de respiración, pero los invito a que busquen ejercicios de respiración, porque realmente lo que pasa en un ataque de pánico es que se nos va el oxígeno. Entonces, con oxígeno, rápidamente, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo empieza a trabajar muy rápido. Hay señal que viene del cerebro, empieza a trabajar muy rápido con el resto de órganos que manda y dice, bueno, esto se empezó a funcionar y empezó a trabajar muy rápido. Y ante eso, toda nuestra energía y todo nuestro potencial lo desahogamos en segundos. En todas esas palpitaciones tan rápidas, los pulmones no pueden con tanta velocidad, se angustian y entonces ahí lo único que lo supera es poner oxígeno, pero no vamos a irnos a una cámara de oxígeno. Nosotros podemos con visualización y con estímulos como estoy hablando, la ventana, un fan, una bolsa de papel que sirva como cámara de aire, volver a recibir el aire. Lo más importante es que la persona no se ocupe de lo que está pensando. Ocúpese de superar los síntomas físicos. El mental viene luego, cuando usted ya esté y su cuerpo lea que la parte orgánica ya, como que ya está más calmadito y ahora sí, venga, dialoguemos entre los dos. Entonces usted empieza a hacer ese self-talk, esa conversación personal de por qué estoy nervioso, qué fue lo que me pasó. O sea, empezar a descubrir qué fue lo que ocurrió y ya empezar a como a calmarse y a mirar qué situaciones irracionales empezaron a pasar por ahí. Vale, ahora, eso es lo primero, que es el ataque de pánico. No, y voy a aprovechar, mira, usualmente en este programa no leemos las preguntas, o sea, las leemos y todo, pero llevamos un tema, llevamos con una historia, pero han hecho dos preguntas muy interesantes el día de hoy, no las quiero dejar pasar porque van muy similares. La tristeza que sentimos al dejar nuestro país. Todos pasamos por eso, es algo muy normal, todos somos seres humanos, llegamos a un país nuevo. ¿Qué hacemos para salir de la tristeza? ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿Qué visualización? ¿Qué comportamientos? Bueno, para poder empezar a alejarnos de esa parte. Es exactamente una emoción natural del ser humano. Y como tal la tenemos que vivir. Y les voy a traer el ejemplo de cuando perdemos un ser querido. Hay que llorarlo. O sea, es que se fue físicamente de aquí. Entonces hay que llorar, hay que sufrir. Cuando me estoy yendo del país, estoy dejando una serie de cosas atrás. Pero es que la tristeza no es el problema. Lo que causa problema es el apego. Ahí es donde está. El apego. ¿Y qué es el apego? La dependencia. La dependencia a que tengo que estar con mi mamá todo el tiempo, con mis papás, a que tengo que ir siempre a la misma tienda, la dependencia de mis amigos, la dependencia del ajiaco, la dependencia de... Eso pues. Es lo que genera el problema. Y en esa dependencia es la que tengo que trabajar. La tristeza se va moviendo porque resulta que tú llegas a una situación llena de retos. Y los retos son maravillosos. Tanto que cuando usted llega, usted no se puede poner a llorar, a pensar, ¿y ahora mañana qué hago? No, muévase, coge el metro, mire a ver qué hace, dónde soluciona, tiene que ir a la escuela, mire a ver cómo llega. Entonces, hay muchas cosas que uno piensa que se convierten en un problema y en un pare, pero resulta que son situaciones que naturalmente existen
porque es el reto el que nos permite combatir síntomas ansiosos y depresivos. Es uno de las situaciones que nos permiten salir de ahí, ¿verdad? Entonces, a esas personas que se preocupan por esa parte de la tristeza se va yendo, se vuelve melancolía, ¿ok? Sí. Y la melancolía, ¿cuándo sabe uno que pasa a melancolía? Cuando ya las cosas que recuerda, dice, ay, se acuerda lo que nos comíamos en tal restaurante, ay, todos están reunidos en mi casa, pero ya no lloras y ya no te sientes miserable porque estás en otro lugar fuera de eso. Ahí ya pasó a melancolía. Y ahí ya para que ya no nos sintamos culpables, ya falta muy poquito. Ya pasa a estar ese pedacito. Claro, porque es que ahí ya es la melancolía, Claro. nos va a acompañar siempre porque es lo que nos ocurre a cada una de las culturas latinas cuando vemos una fiesta latina y ahí mismo vamos y oímos la música y la comida. Eso es lo que nos hace llegar Claro. la melancolía de lo que vivimos. Pero la tristeza se ahonda y se vuelve depresiva si yo sigo pensando y empiezo a manejar esos términos de culpabilidad porque dejé, porque abandoné, porque no, Ok. porque empiezo a dudar de que ay, yo no debía haber hecho esto está muy complicado, esto no era como me lo pintaron, y empiezo a generar todo ese listado de situaciones Sí. que me ponen en incertidumbre, y viene nuevamente la palabra incertidumbre. Entonces la gente pasa de sentirse muy ansioso a sentirse muy triste. Y Y se vuelve. perdidos o perdidas. Y ya tocamos el tema, la depresión. ¿Qué es? ¿Cómo funciona exactamente, Sandra? O sea, ¿qué es esto? ¿Hay una descompensación mental, es física, o sea, ¿cómo se maneja esto? Porque es que vuelve y juega. Yo estoy deprimida porque no encontré nada que hacer el domingo porque no hay fútbol. O sea, Claro, la depresión es un estado de tristeza profundo que genera Ok. cambios a nivel físico, a nivel de tu grupo, o sea, que hace transformación, que hace cambios en tus rutinas diarias y en el de las personas que están alrededor tuyo. ¿Qué significa esto? Que por supuesto hay cambios a nivel físico como no tengo ganas de pararme, no me quiero bañar, ay, ya comí una vez, ¿para qué como más? No, voy a pedir domicilio desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, cambios extremos de comportamientos, porque no siempre el deprimido es aquel que está en cama y que no tiene comportamientos de cuidarse. No, hay personas que tienen esa tristeza escondida, que es la mayoría. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos verlo en aquellas personas que no están como esos síntomas más conocidos? Entonces, irritabilidad, no me quiero reunir con nadie, ay no, la verdad no, y me llaman y, ay no, mira, es que estoy ocupado. Conductas de evitación, conductas de escape, son muy presentes en las conductas depresivas. Volvemos a lo mismo, aumento de sueño o disminución completa del sueño, rutinas adictivas, ¿verdad? Y adictivo es desde los videojuegos hasta las redes sociales, estar todo el tiempo conectado ahí. Rutina es ver demasiadas películas, con rutinas adictivas, ¿verdad? Que Sí. terminan haciendo daño. Entonces, la depresión se acompaña de varias de ellas para cobijar y para sentirse respaldada de alguna manera de conductas que le sirvan como de colchón. Pero en eso lo que estoy haciendo es un daño a mi ser, daño a mi persona, daño a mi... Entonces la gente, pensemos en las familias, entonces lo noto raro, no me habla, no quiere jugar con los niños, no sé qué le pasa. Entonces ahí empiezan a pasar patrones que son no normales a lo que la persona solía hacer. Entonces son las qué hacer. ¿Qué hacer? Esto es algo un poco más complejo. Si vemos que hay estas conductas, lo que yo más sugiero, lo que sugiero siempre es consultar. En la depresión y hablé algo del ataque, de los ataques de pánico en el momento, pero recuerden que con eso no se le van a quitar los ataques de pánico. Los ataques de pánico hay que trabajarlos en terapia, ¿verdad? Hay que procesar qué es lo que está ocurriendo para que las personas, qué es lo que hacemos en terapia. Yo trabajo CBT,
que es terapia cognitivo-comportamental. Entonces, en lo que yo trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Entonces es encontrar que las personas entiendan, reconozcan sus síntomas y sepan cómo manejarlos. Porque hoy tienes un ataque de pánico porque perdiste un trabajo, pero de pronto te va a dar más adelante por cualquier otra circunstancia o inclusive sin triggers, sin amenazas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Después de que el cuerpo le pasa ha vivido esa emoción, no necesariamente requiere de que haya algo que lo ocasione. Entonces siempre hay que consultar. Hay algunas cosas que nosotros podemos sacar como estrategias. Tú hablabas, por ejemplo, de la valeriana. Suena irrisorio o no, pero funcionan. A muchas personas les funciona la hierbita, les funciona el té, les funciona hay unos aceites y unas lociones. O sea, todo lo que sea natural funciona. Cuando ya llegamos a un químico que se llame medicamento antidepresivo o ansiolíticos, ya es porque lo natural no funcionó o porque la persona no lo probó. En terapia lo que tratamos es de que las personas no lleguen a los medicamentos, sino que lo puedan resolver por ellos mismos, con herramientas. Sandra, yo voy a tocar aquí un tema que yo creo que es, digamos que en medio de lo que yo he vivido con gente o sea, con clientes que me llaman y me dicen, ¿y ahora qué hago? Hay algo que se repite, es una frase que se repite, es que yo no estoy loco. O sea, yo no necesito buscar ayuda, pero es que yo no estoy loco. Muy Pero común. resulta que eso es muy común. Que, o sea, dentro de la consulta me llaman y me dicen, mira, Claudia, es que no he podido sacar la residencia, me pasa esto, me quedan solamente 3 meses de PGWP, ¿ahora qué hago, chun chun? Y la persona está agitada y le digo, bueno, ¿por qué no te sientas? Buscas de pronto, el college tiene recursos, ahorita hablaremos de los recursos y demás, pero cuando uno menciona, hay redes de soporte, de pronto deberías empezar a buscar esto, cálmate un poquito, yo no estoy loco, o sea, por mí no me preocupa que yo no estoy loco. Esa reacción, Sandra, digamos, ¿qué tan sensata es en medio de todo este concepto? ¿Se está loco o no se está loco por tener un ataque de pánico o tener una depresión? Bueno, yo te voy a contestar como yo contesto esa pregunta, que me la han hecho desde que me gradué, ¿no? Yo no estoy loca. Pues resulta que todos estamos locos, porque no hay nadie cuerdo. ¿Qué es la locura? ¿Sí? La locura es la expresión personal. Obviamente lo estoy hablando de manera generalizada, no estoy hablando de esquizofrenia, que sería lo que la gente asume que es locura. Pues esa ya es la que es oficialmente en label, que está realmente... una condición clínica. Condición clínica. Pero locura, todos hacemos en nuestra vida diferentes actividades y situaciones que a veces nos sacan de la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? En la que crecimos, la que los papás nos invitaron a tener, la que en el colegio nos mostraron. En un momento que me quito la chapa y digo, no, esto por aquí no es y quiero hacer otra cosa. Entonces, es muy relativo. Nosotros, los psicólogos, no tratamos locos, ¿sí? Porque si tú ya estás loco, como te vas para donde el psiquiatra. Y el psiquiatra, que es un médico con conocimiento en cómo funciona la parte neurológica y demás, y tiene autoridad para recetarte, entonces va a decidir de qué manera eres una persona con una situación psicológica que puede estar fuera y eres adaptativo o necesitas estar interno, ¿verdad? Entonces, la psicología, por suerte, se ha ido suavizando el término, porque anteriormente te estoy hablando de hace 15 años, todavía la gente decía, no, esto es, y voy a partir por mi experiencia personal, yo estudié 2 carreras, porque yo estudié administración, porque cuando yo dije en mi casa que quería estudiar psicología, ay, nena, por Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vas a vivir? O sea, eso no... ¿Con qué va a comer? ¿Viste? O sea, ahí fue el primer confrontamiento de oiga, esto sí o no, y bueno, yo terminé esa y me pasé a la otra, pero estudiándola me doy cuenta todos los parámetros que tiene, que es finalmente cómo funciona el ser humano. Entonces lo que nosotros somos es especialistas en el comportamiento del ser humano. No somos adivinos, porque esa es la otra, ¿cierto?
no nos las sabemos todas. Somos especialistas en la racionalidad y en el comportamiento y en las emociones del ser humano, pero como todo, o sea, hay momentos en que uno dice, este caso ya no pude, o sea, tengo que remitirlo a otro especialista. Pero ¿cómo lidiar con eso? Es que lamentablemente, porque no ha sido por invitación de que lo hayan querido necesariamente de buenas, muchas personas han conocido la psicología sencillamente porque se han visto obligados, ¿sí? Y lo hablo, por ejemplo, en terapia de pareja. Generalmente se condiciona que alguno de los dos no quiere ir. Y entonces, si no va a la terapia, entonces nos separamos. Entonces ya llegan acá con la soga en el cuello y me hablan de que usted Eso sabe nunca que funciona. yo lo sé, usualmente no quieren, los jóvenes, igual. Yo estoy acá porque mi mamá me dijo que tenía que estar con usted, pero what? Es normal porque los seres humanos tendemos a tenerle miedo a lo desconocido. Entonces, cuando alguien contesta como yo estoy loco, yo no lo necesito, ¿cómo sabes tú que no lo necesitas? ¿Qué sabes tú que hace una psicóloga? Y creo que a ti, de alguna manera, Claudia, en tu área, te pasa lo mismo. Muchas personas piensan que eso es llenar formas. No, eso yo lo puedo hacer. Cualquiera, ¿qué voy a ir a pagar por eso? Cualquiera llena formas, exacto. Sí. Puedes llenar formas y me imagino que a ti te pasa igual, Ricardo, en tu profesión. O sea, eso no es de que yo llego y golpeo y digo y voy a entrar. No, para eso, o sea, hay una asesoría especial, debes saber muchas cosas. Claro. O sea, depende, yo pienso que todas las profesiones tienen su reto y aquí en la parte mental, el punto es que le damos mantenimiento a todo. A lo que más le damos mantenimiento al cabello, las uñas, vamos al médico. ¿Y la mente qué? Las emociones son las que manejan y dirigen tu día a día, tu hora a hora. Y entonces eso pues lo damos por granted. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Esa parte Sí. de esa área necesita de un trabajo, necesita de darle cuidado, necesita de atención, de consentimiento. Es tu yo interno. Es el que está decidiendo qué hacer por ti. Y lo dejamos de último. Normalmente, sí, o sea, lo último que se le ocurre a uno es buscar un psicólogo. Sandra, otra de las cosas que he oído yo cuando la gente me dice, mire, yo no voy donde un psicólogo porque eso se me tira el récord para trabajo futuro. O sea, donde a mí me aparezca en alguna parte en el récord médico que me están medicando, o sea, hasta ahí llegué yo para conseguir trabajo. Bueno, eso tiene dos aristas. Una es que actualmente todas las citas, o sea, en primera instancia, las citas de psicólogo es completamente confidencial. ¿Ok? Pero si tú has estado en una situación de estrés en el trabajo, por ejemplo, y te han referido a psicología o has estado no en psicología, pero en tratamiento de ansiolíticos y demás, pues sí aparece en tu récord. ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto afecta? O sea, ¿puede un empleador a futuro decirme, yo no voy a contratar a Claudia porque Claudia está tomando, qué sé yo, cualquier antidepresivo? Bueno, es que aquí hay un punto. Afecta en la misma compañía, que tú piensas calar en la misma compañía porque ellos tienen tu récord. ¿Sí? Entonces, recursos humanos sabe quién eres tú estás aspirando a una posición más alta. En la parte, por ejemplo, de bancos, yo tengo muchos clientes de bancos. Entonces, siempre es el temor, ¿no? De que si pido un leave o no lo pido, y entonces si haces una nota, por favor, ayúdame con eso. Y siempre es lo que sigue. Yo les explico, por supuesto. Primero, tienes que pensar en tu salud, no es si ellos te vas a ver afectado, no, primero está tu salud. Pero en segundo lugar, ellos tienen derecho a conocer esa información, pero además, recursos humanos es objetivo, o es lo que se espera. Objetivo es mirar cuál fue la razón por la que se pidió ese estrés y no necesariamente no tendría. Esto hace parte de los derechos laborales. No tendría por qué afectarte. Yo no he visto ningún caso que digan, no, es que por eso no le dieron el trabajo. Ahora, saliste de esa compañía, vas para otra compañía, ¿ellos van a conocer que tú estuviste en leave? No.
es imposible. Son datos completamente personales y confidenciales. La única manera en que nosotros hacemos apertura de información es cuando la persona está en riesgo o tiene una situación de corte. Que no la hagan la petición directamente diciendo necesitamos el estado mental o necesito conocer las sesiones de este señor que fue su cliente. Pero además eso tampoco nunca lo hacemos directamente antes de que el paciente lo conozca y lo consienta. Vale. Eso me parece clave porque he oído, o sea, varios comentarios al respecto. La gente prefiere no buscar la ayuda psicológica porque piensa que lo va a afectar a futuro. Y pues teniendo ya descartado eso, sabiendo que no va para allá, yo pienso que nos quitamos la mitad de la carga. Claro, algo muy importante, por ejemplo, en Canadá, el último año, o sea, los últimos 2 años, año y medio, todas las compañías en su mayoría, por lo menos compañías que tienen más de 30 empleados en su mayoría, han incrementado la parte de seguro psicológico. ¿Sí? Porque, eso, digo, ok. No, eso, ahí vas a mencionar una parte muy importante, el seguro. La mayoría de las personas con las que Claudia trata y con la mayoría de personas que yo trato son personas que tienen un seguro de cierta manera limitado. Entonces te explico, son seguros que son diseñados para estudiantes internacionales o seguros para personas que vienen a visitar a Canadá o que tienen la intención de emigrar, y son seguros que la mayoría de veces o no les dicen que tienen acceso a cierto monto de dinero para ayudas, no lo cubre. No cubre la sesión con un psicólogo, con una psicóloga, con un psicoterapeuta, no lo cubre en absoluto. No, no lo cubre. Y hay 2 recomendaciones. Una es que aquí también existe el servicio de walking, ¿sí? Psicología. Ok. Entonces hay organizaciones, bueno, son sin ánimo de lucro, las puedo nombrar, ¿no? Claro. Sí, por favor. Sí, no, aquí sí. Por ejemplo, Catholic Family Services es una. La otra es Family Service of, dependiendo de la región, Family Service of Peel, Family Service of Scarborough, en fin. Ok. Tienen un número de sesiones. Aquí la limitación a veces es que haya un proveedor de servicios en el lenguaje. Ahora es mucho más fácil, asequible que tú tengas servicio en español. Hace 10 años, imposible. ¿Sí? O sea, eso era uno para no sé cuántos miles de personas. Eso por un lado. La alternativa número 2 es las líneas de crisis, que todas tienen servicio en español. ¿Qué son las crisis line? Tú llamas, cuentas, reportas lo que te está sucediendo, no te hacen seguimiento de dónde está usted, cuál es su estatus. Ellos no les importa nada de eso porque además son líneas apoyadas por organizaciones sin ánimo de lucro. Ellos lo que hacen es un servicio de ayudarte, de guiarte en una situación de me quiero morir, en una situación me siento triste, estoy ansioso, cualquiera que sea. O por ejemplo, los jóvenes, hay una línea para jóvenes también. Y entonces me siento que nadie me entiende, peleé con mi novia, el profesor me trató mal, cualquier cosa. O sea, crisis es la crisis para ti. No hay crisis más grande que otra. Qué chévere. ¿Ya? Qué chévere eso. Servicios completamente gratis donde encuentras todo. Te puedes ir a 211 Toronto. ¿Ok? 211 Toronto en la website o por teléfono. Pides servicio en español y dices, necesito ayuda psicológica, no tengo con qué pagar. Obviamente ellos te dicen, por ejemplo, estas organizaciones que nombré al comienzo, ellos tienen, de acuerdo al ingreso, entonces te piden prueba de ingreso, ¿cierto? Ontario Works. Ontario Works también te hace referral a psicólogos y algunos de ellos cuando son situaciones, por ejemplo, fuertes o cuando ha habido, por ejemplo, víctimas de tortura, de abuso. Con historias muy fuertes, ellos hacen referral también. Hay una organización, ahora que me acuerdo, que se llama Víctimas de Tortura y no sé qué, otra cosa que está en Toronto que es muy grande. Hay para mujeres en violencia, hay para niños violentados sexualmente, hay de todo. O sea, de verdad que Canadá tiene una serie de recursos y después de
estos últimos 2 años han salido cantidades. Inclusive hay varias organizaciones que han salido nuevas de ayuda mental, ¿sí? Entonces te dan un número de sesiones de 5 a 4 a 6 o 5 a 7 sesiones gratis. Súper importante saberlo. Déjenme, yo pregunto algo, porque es que, Ricardo, los colleges o las universidades tienen algún departamento también que le pueda dar soporte a los estudiantes internacionales. Sí, los colleges públicos tienen un departamento que le brindan la ayuda al estudiante internacional. Está disponible para que los estudiantes la usen. Yo siempre, pues, es que he tenido varios casos, ¿no? De estudiantes que buscan este tipo de ayuda. Pero lo interesante de esta conversación ahí es volver al punto de cuando la persona reconoce que necesita este tipo de ayuda y no sentirse de cierta manera culpable por querer usar este tipo de ayuda. Si miramos los números recientes de estudiantes internacionales que han acabado con sus vidas, literalmente, o sea, estamos hablando de suicidios por el estrés que causa el tener que pagar un college, por las notas, la presión de la familia, son números altos. Es una cifra para aterrarse, literalmente. Sí, y fíjate que hay algo que sucede mucho en los estudiantes internacionales y es las adicciones. Es un tema súper fuerte, ¿sí? Entonces, el alcohol, la droga, el sexo, el juego. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta, digamos, qué más? Porque la soledad. Hay mucho tiempo donde ellos, fuera de que salen las 4 horas, 5 horas que estén en el college y luego y no consiguieron trabajo, entonces viene la frustración y viene obviamente la mala influencia de alguien o viene buscar salidas, ¿no? ¿Cómo Claro. mejor? Pues me fumo algo. La válvula de escape. Claro. Hace un tiempo yo hice unos grupos para 2 colleges y recuerdo que hacíamos ay, se me olvidó ahorita el nombre, sí, como círculos de ayuda, ¿cierto? Sí. Y demás. Funcionaban muy bien, pero lamentablemente yo me empecé, o no lamentablemente, por suerte, por bien, me empecé a ocupar más y se me redujo mucho el tiempo porque pues obviamente yo no cobraba por esto, pero era de mucha ayuda y tú veías como cuando la gente entra en confianza empiezan a darse cuenta que sí lo necesitan, ¿sí? Claro. Es que vuelvo y repito que no hay una condición más fuerte que otra, no hay algo que es crisis o no. ¿Cómo hago yo para saber? No, si tú te estás sintiendo con anormalidades en tu comportamiento, estás notándote diferente, consulta. Deja que sea el profesional que te diga, mira, no te preocupes, de esto vas a salir pronto o no, tenemos que trabajarlo. Pero regularmente nada es simple. Todo es complejo dependiendo de tu edad, ¿cierto? Entonces, no hay que esperar a que si no tengo ganas de suicidarme, entonces yo no consulto. O no es que yo no he tenido, no, cualquier anormalidad, porque es que esa conversación personal que puedes tener con un profesional que te entiende, que es neutral, que busca orientarte y que entiende lo que está sucediendo en tu mente y lo que va a seguir, que lo puede extender a lo que sigue, porque esas son las primeras señales, por ejemplo, en los jóvenes. Hay muchas cosas que uno ve, pero eso no es normal, o en nuestros países eso es aquí no, porque es que aquí hay algo que marca muchísimo la pauta, el clima y la soledad. Y el clima afecta. En el invierno, definitivamente, la falta de vitamina D, que creo que todo el mundo ha oído la historia, empieza a afectar y el estado de ánimo cambia. Y pues es importante conocer que existe el recurso. O sea, no solamente la pasta de vitamina D, sino también un psicólogo que nos pueda dar la mano. Porque de la misma forma que decía Sandra, sí, uno va y busca el cardiólogo, el urólogo, pero ¿a quién se le ocurre llamar al psicólogo? El hecho de que yo esté permanentemente aburrida, hombre, de pronto es el momento de decir, ¿y ahora qué hago? El hecho de que yo no quiera salir de la casa, de pronto es el momento de decir, busquemos a ver quién me ayuda a reencontrar la alegría de vivir, porque es que de eso se trata, de que todas estas experiencias sean también experiencias que podamos disfrutar
Y cuando estamos viendo que todo lo que tenemos al frente es negativo, de pronto es el momento de buscar ayuda. Es mi punto de vista, pero me corregirás tú, Sandra, que eres la experta en No, el tema. completamente cierto. Algo que mencionó y quiero también traer una palabra muy importante y es la presión. Tú decías, Ricardo, el sentirse con mucha presión. Lo ve uno en los estudiantes de secundaria, no ni siquiera de la universidad aún más, de los colegios aún más. Sí. Pero en el colegio lo empiezas tú a ver, la presión con las materias, el miedo con los papás, es impresionante. Y el problema es que los papás ni cuenta se dan. Sí, yo he tenido pacientes que cuando yo le hablo al muchacho y le digo, bueno, esto no lo podemos manejar solo, vamos a llamar a tu papá, a tu mamá. No, pero El miedo. ni saben, es que no... Y cuando les cuento me dicen, no, pero usted se equivoca, ¿cómo se le ocurre? Y me ha pasado muy frecuente. No, yo creo que es que usted lo tomó de pronto en un día que él estaba como triste, pero no, no entienden porque no tienen muy buena comunicación con los hijos. Y ese es un gran problema. Y los chicos que vienen solos, pues no quieren mostrar las debilidades, entre paréntesis, porque eso no es debilidad, pero cómo le están pasando y cómo les está yendo. Además, porque existe... la presión de que cuánta gente quisiera estar donde tú estás. Entonces, sí, no, pues es bastante, bastante. Claro, fuiste el primero que pudo llegar allá, el que lo está logrando, el que... Caramba. Y no es el momento para que te quejes. Es la forma en la que descalificamos las emociones de los otros. Claro. Que lo oye uno también con muchísima frecuencia. Brutal. En los grupos, cuando uno se reúne a conversar con los amigos, con la gente, cuando oye, no sé cómo se le ocurre a fulano de tal estar diciendo eso, si mírenlo dónde está, o sea, tiene todo lo que se imaginaba. Esa descalificación es peligrosísima también. Y bueno, hay algo también, por ejemplo, en los estudiantes, que los que vienen con familia, o sea, esa responsabilidad de que tengo que pasar, sí. No me gusta, estoy estudiando esto porque es que finalmente esto es lo que me va a facilitar el proceso, pero esa tensión y esa presión de tener que responder académicamente a algo es muy complejo, ¿verdad? Y no es que seas malo, y no es que hay muchas personas que se descalifican a ellos mismos y dicen, es que a mí eso ya se me olvidó, es que yo no sirvo para alcohol. No, no es que no sirvas, es que en tu cabeza hay tantas cosas, estás pensando en los problemas del día a día, en lo que sigue, que no te puedes focalizar en algo que no necesariamente escogiste para bien tuyo, sino como parte del proceso. Por eso es tan importante, y pienso que eso es parte de la asesoría, por supuesto, lo sé, que dan ustedes oigan, ¿qué va a estudiar? Entienda lo que va a suceder allá, entienda el proceso y el tiempo que va a estar, porque igual las situaciones a nivel emocional se le van a presentar, y entonces vienen los problemas de pareja, vienen los reclamos, viene la desconexión en la familia. Hay muchas situaciones que ocurren cuando emigras. Claro. Sandra, ese es uno de los temas que a mí, digamos, que más me preocupa en medio de todo, porque estos no son procesos cortos, o sea, los procesos migratorios son procesos largos. Cuando a mí me preguntan cuánto tiempo voy a necesitar para sacar la residencia, yo le digo, Canadá es un proceso de más o menos 5 años. No importa cómo lo hagamos, no importa si yo consigo el trabajo y me vengo, pues tengo que conseguir el trabajo, trabajar 1 año, aplicar para la residencia o para la nominación o para lo que sea. Si me vengo a estudiar, pues tengo que estudiar 2 años, buscar el trabajo, trabajar 1 año. O sea, se me van a ir 5 años mal contados. Esos 5 años son estresantes y tú tienes toda la razón en lo que planteas, porque es que yo vengo a estudiar algo que la gran mayoría de la gente no era que dijera, es que yo me quiero ir a hacer una maestría, sino que la forma de inmigrar es estudios. Entonces, pues ya ahí, eso ya de por sí empieza a ser una carga. La segunda carga es, tengo que conseguir trabajo, porque necesito conseguir un trabajo calificado. La tercera es, tengo que trabajar, porque es que hay que pagar facturas. La cuarta es, tengo 5 años, que es lo que me dan 2 años de estudio y 3 años de trabajo para poder sacar la residencia permanente. O sea, yo tengo una presión por todas partes, tengo unos términos súper limitados. Y empieza esta angustia de, ¿y ahora qué hago? O sea, ya llevo 6 meses y no he encontrado el trabajo, ya llevo 8 meses y resulta que no tengo sino un trabajo de supervivencia. Y ya llevo 1 año y medio y yo que soy la acompañante, no la aplicante principal, no he aprendido inglés. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? Ustedes como psicólogos están preparados no para las personas que ya tienen, digamos que una situación identificada, sino también para ayudar a manejar
digamos que esos procesos de, ¿sabes qué? Es importante que tú aprendas a manejar estas emociones en tu vida para que las cosas fluyan más fácil. Vamos a entrar a hablar directamente de algo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional no tiene que ser solamente cuando tienes una situación y la pones a fuego, ¿no? La pones en vivo. No, tiene que ser desde el momento en que dijiste, tú miraste el mapa y dijiste Canadá. Desde ahí empieza la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional te está incluyendo asertividad, paciencia, creatividad, habilidad de solución de problemas, comunicación y otras tantas que no vienen porque tú te sientes y aprendas inteligencia emocional, porque viene de una preparación paulatina que tienes que hacer de consultar, de decir, ¿cómo voy a enfrentar esto en la parte emocional? Y algo que te permite clarificar este punto es que el momento en que el ser humano es funcional y soluciona problemas es cuando la creatividad le está funcionando. ¿Y para eso qué se necesita? Tranquilidad. Usted no puede pensar, usted no puede solucionar bajo presión. Bajo presión pasa que cuando usted ve de pronto está en la calle y alguien lo robó, usted reaccionó automáticamente. Pero estas son reacciones impulsivas. Las reacciones impulsivas no son pensadas, sino son naturales. Es lo que llamamos nosotros el efecto fire and fly. Pero en inteligencia emocional es lo contrario. Piense en lo que mejor usted puede generar en soluciones, en alternativas, en recursos. No se vaya del país pensando que su matrimonio se va a arreglar cuando atraviese el Atlántico. Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Ok? Le tiende a empeorar. Su relación con sus hijos no va a mejorar porque los ponga en un colegio en inglés o en francés. Tampoco. Tiene que salir sano y en un trabajo en equipo, porque es un trabajo en equipo. Es todos, no importa el que más peso tenga a nivel de que tiene que pasar la materia o tiene que conseguir el trabajo, pero si no hay armonía y trabajo en equipo, no se logra. Y es muy duro ver, por ejemplo, a los papás, a uno de ellos, el papá o la mamá a la que le toque la presión del momento sola en el camino o solo en el camino porque, no, pues eso cada uno se desconectó y ¿para qué me trajo acá si yo no quería venir? Y mis amigos, y entonces el muchachito se la pasa todo el día pegado a las redes. O sea, esto es un trabajo en equipo. Sandra, cambiándome un poquito de los estudiantes internacionales, porque estabas hablando de relaciones de pareja. Canadá tiene otros muchos tipos de procesos, por ejemplo, los procesos de patrocinio familiar, donde tenemos uno de los dos que es residente o es ciudadano, o sea, está aquí ya organizado, establecido, sabe cómo es el proceso, el rollo, está metido ya en su vida, tiene el trabajo, maneja el idioma, todo lo demás. Y llega alguien, yo digo que llegamos en paracaídas, así es como lo describo yo, porque es que si hubiéramos nacido aquí las cosas son muy fáciles, pero resulta que a nosotros nos sueltan un día así del avión y nos dicen, ahí está, usted pidió Canadá, ahí está. ¿Y qué ocurre con esto? O sea, ¿es más complicado, es menos complicado? ¿Qué se espera? ¿Qué recursos tienen estas personas? ¿Cómo pueden apoyarse también? No sé, cuando ya la mitad del equipo tiene el partido ganado y el otro apenas está saliendo a la cancha. Bueno, volvemos a la palabra, hay que ser coequiperos. O sea, el que está aquí ayuda a conseguir recursos. Cuando usted conoce a alguien aquí, cuando usted hace amigos, yo veo que hay gente que hace muy buena tarea. A mí me llegan, por ejemplo, por LinkedIn, inclusive mucha gente pidiéndome invitación y diciéndome, oiga, es que yo la quiero conocer cuando yo llegue allá. Es que yo quiero tener una conversación con usted. No como psicóloga, como alguien que se graduó de psicología, porque es que yo soy psicóloga. Está haciendo bien la tarea. Perfecto, eso es. ¿Sí me entiendes? O sea, por usted mismo busque los recursos. Entonces, si usted ya conoce gente aquí, si usted ya tiene un medio colchón, aquí lo que sigue es, mire cómo hacer, no tiene que ser que usted se recargue sobre esas personas, sino nuevamente es un trabajo en equipo. Bueno, llegué aquí, ya tengo esto, ¿cómo sigo trabajando en lo que más, o sea, en el resto de cosas que hacen falta? Es el trabajo en equipo y qué bueno cuando tienes personas acá. Aquí lo importante es que, tú lo decías, Ricardo, al comienzo, no todo el mundo sirve para emigrar. Hay mucha gente que se regresa. Y esto es una realidad. Porque es que
la resiliencia que se tiene, que hay que desarrollar cuando se es inmigrante, la gente no la puede leer cuando no ha salido del país. A tener esta conversación en cualquiera de los lugares de donde te encuentres, no es lo mismo que cuando tú lo vives. Nosotros te estamos dando algunas herramientas de lo que puedes encontrar, pero tú con tu propia personalidad vas a poder superar ese proceso. ¿Y cómo? Con información. Yo le digo siempre a las personas, tenga usted gente aquí o no la tenga, lea, no de lo que le dice Facebook o lo que le dice, no lo que dice ahí cualquier persona que puso un video, que no tiene un respaldo de conocimiento y de experiencia, sino váyase a lo que dicen las leyes, váyase y coordine con los centros comunitarios, con la gente, comuníquese con la gente real que tiene la información para que usted sepa cuáles expectativas puede tener, pero no infle las expectativas. Claro. Mucho mejor irse uno por de bajito que irse pensando que es que yo llegué, como le ocurre a varios, que yo sé que se van a sonreír, usted no sabe quién soy yo. Porque eso funciona aquí. O sea, tú puedes llegar con dinero, puedes llegar... Claro. Chino, aquí todos somos inmigrantes y estamos en el mismo lugar. O sea... Y empezamos todos por el mismo sitio. Todos empezamos por el mismo sitio. Que has llegado con ventaja de tener un trabajo, pero no va a ser para toda la vida. Aquí las cosas no son seguras, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Más que seguras o no seguras, es que de todas maneras yo pienso que el proceso de emigrar es un proceso difícil. Claro. Por eso la invitación hoy, Sandra, porque no importa uno cómo emigre, o sea, yo lo veo en los clientes de todas las especies, o sea, nosotros en la oficina hemos manejado inversionistas con con varios millones de dólares para invertir. Hemos tenido procesos de patrocinio familiar, de padres, de hijos, de esposos, de todo lo que tú quieras, estudiantes internacionales, los Federal Skilled Workers, trabajadores calificados, gente que viene con permiso de trabajo. Y es un proceso que se repite. Siempre esa primera emoción de, wow, llegué a Canadá, todo es mágico, todo es fantástico. Al cabo del primer año, porque yo misma lo viví, dice uno, bueno, ¿qué diablos estoy haciendo? Ya llevo aquí un año y ¿dónde está? El segundo año uno se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, ¿para qué me vine? O sea, ¿yo qué diablos hice? El tercer año, para los que alcanzan a aguantar, yo como lo veo es, miércoles falta un poquito, pero si persevero, alcanzo. El cuarto año yo ya veo la gente como más asentada diciendo, bueno, aquí la cosa como que ya empezó a cuadrarse, y el quinto año yo pienso que ya Canadá es de uno. ¿En qué sentido? En que ya me integré, ya conocí, ya sé cómo funciona, conozco los procesos, sobre todo esos procesos, porque nosotros los latinoamericanos somos muy amigos de hacer las cosas así ya, pero en Canadá es el paso 1, el 2 y el 3, y uno no los brinca. Y esos 5 años enseñan un montón, pero tiene que llegar uno al quinto. Emigrar no es fácil, esto no es poner el pie en Canadá y ya soy canadiense, puede que le den el pasaporte si quieren, pero para ser canadiense se necesita un proceso más de adaptación personal, de aprender a lidiar con estas barreras, porque son muchas con las que nos encontramos y entre ellas la parte emocional que yo creo que le hemos vivido definitivamente todos. Unos la reconocimos, otros no la han reconocido, otros lo verán a futuro, yo no sé, pero pues yo creo que finalmente todos necesitamos ese psicólogo que le dé a uno la mano, que le diga, usted no está loco, o sabe que todos estamos locos como lo acabas de decir tú. Entonces, bienvenido al grupo, que de esto se trata. Sí, hay que pedir ayuda y más que una búsqueda de un psicólogo es aprender a pedir ayuda. Yo he manejado este término durante muchos años, yo ya llevo en Canadá 20, voy a cumplir 20, y esa es la lección. Aprende a pedir ayuda no te hace pequeño, no te hace menos. Es lo mejor. Te hace siempre mejor. Y Canadá es un país que es un reto, pero que tiene muchísimas bondades. Por ejemplo, esto que te acabo yo de hablar, yo me siento súper orgullosa, o sea, de decir miércoles, o sea, no importa, ese trabajo no es para mí, eso, algunas personas me dicen, pero, por ejemplo, colegas, ¿no? Pero ¿cómo va a hablar de eso? Eso es competencia para nosotros. Jamás, yo no le temo a la competencia, me parece buenísimo, porque es que
son recursos y es entender que la gente necesita usar esos recursos. La plata está, los profesionales están. Llamen, usen las líneas de crisis, usen los recursos que ha puesto Canadá. Canadá le ha invertido millones a salud mental. ¿Qué país hace eso? Eso es una bondad, eso es una maravilla. Canadá es consciente del proceso migratorio. Yo no sé, yo he seguido muy de cerca pues los gobiernos que me han tocado y yo me siento maravillada, tendrá muchos defectos y no quiero hablar aquí de política, pero lo que tiene que ver con lo mío, que es salud mental y cuidado y por las minorías, me parece que este gobierno es maravilloso. Y ha hecho muchísimas cosas, lo que falta es que las personas lleguen a él, entren, busquen los recursos y los exploten. Hay culturas que sí lo hacen. La cultura, sí, lamentablemente todavía está en el, oh, eso no es para mí, eso no, y eso gratis, eso no, o sea, aquí en Canadá eso es gratis. Es el miedo. Volvemos al es quitarnos ese miedo de pedir ayuda no está mal. Pedirle a alguien un consejo no está mal, o sea, háganlo. Yo en algún momento lo hice, les puedo contar de manera personal. Tuve la oportunidad de tener 3 psicólogas en mi vida, en varias etapas estando aquí en Canadá, y fue lo mejor, me ayudó muchísimo. Yo soy de las personas que piensa que el servicio psicológico debería de por sí estar incluido para todo el mundo. Eso todo el mundo debería tener acceso a eso. Debería ser una cita anual, como es el médico de familia, sí, que no tiene un control anual obligatorio, ¿sí? Total. Estás diciendo, fíjate que es algo que ha venido sucediendo. Yo tengo, obviamente uno tiene un comienzo y un final con los pacientes, ¿verdad? Pero uno ve la conciencia y el cambio de chip que dicen, no, mi cita cada 6 meses, no, mi cita cada... Y ellos hacen programado porque ya entendieron la necesidad. Y lo bien que es que un psicólogo no te da consejos, un psicólogo te orienta, te deja ver lo que tú no puedes ver. ¿O me equivoco? Exacto. ¿Qué viste? No, es totalmente así. No te van a decir, la respuesta la tienes tú. La respuesta está en tu cabeza y la tienes tú y la vas a pronunciar. El psicólogo te ayuda y te orienta, te va llevando de la mano hasta que ¡pum!, sale la respuesta y ahí se te abre un mundo nuevo. Completo. Porque se trata de que tú aprendas, no se trata de que te vuelvas dependiente del psicólogo y que para todo tengas que llamarlo. No, se trata de que tú adquieras las herramientas para que puedas solucionar otras situaciones que se te presenten en el día a día. Entonces, sí, hay que hacerle mantenimiento a nuestra mente y a nuestras emociones. Porque, y bueno, en esta época de COVID nos han tocado impactos muy fuertes. El invierno es un impacto muy fuerte. De hecho, hay una depresión solo, el blue, muy conocido, que es solamente para las personas que les afecta la estación, ¿verdad?, de invierno. Entonces, las cosas están, hay que usarlas y bueno, los que no estamos cubiertos, o sea, que si no tienes para el seguro, que no sé qué, ahí están los recursos. Si ya tienes seguro, úsalo, y si no tienes seguro, pero tienes para pagar una cita como lo tienes para irte a un restaurante, hazlo. Exacto. Sí, porque eso es lo otro. Eso es lo otro. Uno piensa que recurrir a un profesional es muy costoso, pero es que resulta que el remedio es más costoso que buscar el profesional a tiempo. Y las veces que a mí me ha tocado recurrir a profesionales, y voy a hablar en el caso de los psicólogos, en el caso de abogados para otro tipo de cosas, cuando hice mi proceso migratorio, siempre el costo del profesional es más bajo de lo que uno se imagina. Entonces es también cuestión de llamar y decir, mira, y de pronto, yo no sé, o sea, no quiero comprometer aquí a nadie y entiéndanlo muy bien, esto no son compromisos. Hay muchas cosas que en esta vida que son manejables. Cuando uno se sienta y habla con el profesional y le dice, mira, estas son mis condiciones, podemos llegar a un arreglo de tanto, necesito 10 citas y entonces, Claudia, sabes que yo no te puedo pagar a ti el caso completo, puedo pagarlo en 3 meses. Yo sé que somos muchos los profesionales que de una u otra forma podemos ayudar a que las cosas se den, pero siempre es más barato trabajar con un profesional que afrontar uno los riesgos de lo que no sabe hacer. Pero en todo esto, hay algo que yo te quería preguntar, Sandra, después de haber revisado lo que es
O sea, un proceso de ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, los síntomas que ya sabemos, los cambios en comportamiento cuando se empiezan a manifestar, pues es hora de hacer un alto y decir, yo ya llevo 3 meses que digo que no quiero ver a nadie, entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy comiendo demasiado, he subido 10 libras en 3 meses, ¿aquí qué pasó? ¿Saben que no estoy comiendo absolutamente nada? ¿Me estoy sintiendo mareado o estoy sintiendo muchas taquicardias? Es el momento de decir, paro, respiro, busco un profesional, llamo a la línea gratis o busco porque tengo con qué pagarlo y quiero una persona que me haga seguimiento. Eso yo creo que nos queda claro en medio de todo esto, pero aquí hay una pregunta que dime tú si esto existe o no existe. Si yo quiero hacer un proceso migratorio, yo puedo buscarte a ti como profesional y decirte, Sandra, yo estoy planeando irme con mi familia, nosotros somos 5, estamos planeando llegar en diciembre del 2022. ¿Hay algo que tú puedas trabajar con la familia, un par de sesiones donde les digan esto es a lo que te vas a enfrentar y esta es la forma de manejarlo? Obviamente no con la receta, sino enseñando a la familia como familia. Sí, y lo hago hace años y fíjate que fue algo que yo empecé, yo trabajaba en un centro de ayuda del gobierno, ¿no? De Un comunitario. como, ay, se me olvidó asentado, ¿cómo es? Ay, consejera De asentamiento. consejera de Centro de asentamiento. exacto. Y desde ese momento yo empecé a recibir llamadas de fuera y empecé pues como a trabajar en ese tema por teléfono, porque en ese momento no teníamos sino Skype y eso era, no se podía y bueno, en la oficina no se podía, bueno, en fin. Y desde ahí empecé a generar pues como esa famita pues afuera de que mire, ella les puede ayudar con eso, no sé qué, Lo interrumpí algunos años y lo volví a hacer. Yo lo hago. Y no es que como paquete, no, porque es que cada familia es diferente. Lo hago no solamente con familias, sino también lo hago con personas que vienen solas, ¿sí? Por ejemplo, los papás, tengo papás que me contactan, mira, mi hija va a llegar allá, entonces ella debe saber algunas cosas, qué cosas la puedes preparar, cómo funciona la juventud allá, qué cosas debe saber, no sé qué. Entonces tenemos 2 conversaciones, 3, manejo del estrés, manejo de información, que sepa algunos recursos de cuando llegue, cómo confrontar ciertas cosas, ¿cierto? Porque así tú vengas inclusive con el inglés, pues es otra cosa, porque es que tú llegas aquí, entonces ya es como que todo el tiempo te están hablando y te están diciendo y nunca has vivido solo, o es la primera vez que vamos a salir del país. Son muchas cosas, y tú lo estás diciendo, son muchas cosas que es cuestión de cómo te empoderas para poderlas manejar. Y en familias, básicamente la idea siempre es trabajar en que los niños se sientan también y entiendan a qué vienen. Y que eso no es que los papás le pasen la culpa a los muchachitos diciendo, por ustedes es que estamos aquí, mira. Este fue un plan de familia, ellos no pidieron Claro. eso, pero tienen que estar incluidos, porque en las decisiones trascendentales de la vida hay que incluir los niños. ¿Quieren que les cuente una cosa para que se rían? Yo creo que cuando hay familias, el 99% de las veces cuando arranco la consulta, ellos me dicen, es que la idea de irnos es por los hijos, para darles un mejor futuro a los hijos. Resulta que ellos tienen que llenar en mi oficina un cuestionario, primero para yo poder tener la información. Y el 80% de las veces el sitio donde pregunta ¿cuántos hijos tienes? Está en blanco. Completamente. Mira que cuando la última reunión que hice esto fue en diciembre, y entonces yo sabía, porque alguien me los había referido, que tenían 3 niños, ¿no? Y entonces cuando me hicieron la cita, no sé qué, entonces yo les digo, debe estar la familia completa, les agradezco que todos estén en un lugar, bueno, yo les di algunas indicaciones de logística, y que yo a la reunión y yo miraba por la pantalla y yo decía, ¿y los chicos dónde están? No, porque para que sea más rápido y todo, no, sin ellos no hay reunión. Yo los necesito sentados porque ellos tienen que saber dónde van y qué van a hacer y ellos son los que más preguntas tienen, no los obvien. Para convencer a los papás, o sea, el señor me decía, pero es que no es necesario, es que ¿para qué? Y cuando le di algunos ejemplos, entendió por qué, para qué. Porque es que muchas familias se devuelven, además, porque los hijos no se adaptaron nunca. Eso es cierto. Yo le digo a los clientes, para procesos migratorios,
los niños son transparentes. O sea, cuando a mí el gobierno me evalúa un caso, los niños no entran en la ecuación por ninguna parte. Ellos no suman puntos, ellos no quitan puntos, o sea, lo único es que me aumentan los fondos que tengo que demostrar, pero a la hora de estar aquí, a la hora de tomar una decisión de por quién me voy, la gran mayoría se están viniendo por los hijos, pero no solo por los hijos, porque como les digo, la gran mayoría de las veces el cuestionario aparecen sin hijos, o sea que es una decisión personal también, pero es algo que tenemos que afrontar Mira, como grupo. tres de las familias es impresionante. La semana pasada, por ejemplo, el jueves, dicté una charla que era precisamente comunicación con los hijos. Y era el grupo en su mayoría, el 80% de ellos, habían emigrado en los últimos 2 años. Y estaban teniendo unos rollos con los hijos, la cosa más impresionante, porque pues, bueno, pongan preguntas, ¿no? En el chat. Cuando yo les hice, ¿quiénes de ustedes les contaron a qué venían y qué iba a pasar aquí, cómo era el colegio? Reconocieron, me levantaron el emoji de la mano de sí, como 4. Y era un grupo de 27 papás. Tenía ni idea. Entonces, los problemas, y entonces el estrés, porque entonces viene el estrés de que no quiere ir al colegio, viene el estrés de que no tiene amigos, viene el estrés de que no le gusta, que aquí no aprende nada, que es que aquí el sistema, viene el estrés de los papás que no saben cómo es el sistema educativo acá. Entonces, lo primero que yo creo que se lo han dicho a ustedes dos, eso ya no aprenden nada, eso es una pérdida de tiempo. Todo eso la gente lo tiene que saber y hace parte de cómo la gente, cómo la persona se prepara emocionalmente para lo máximo lo que va a ver. ¿Va a llegar aquí con 0 estrés? No. Pero viene por lo menos con herramientas y con esa preparación que necesita de alguna manera de guerrero. O sea, entramos a pelea, entramos y vamos a ganar. Eso es lo que hace el cambio, lo que yo puedo decir que he visto en tener esta clase de terapia antes de que vengas, estas conversaciones antes de que vengas, porque vienen todos con la camisa puesta. Y listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué sigue? Y vea, lo logramos y eso. Y entonces poner a todos a buscar recursos. Los hijos son buenísimos. Yo siempre le digo a los papás, pero si es que estos son los que manejan, en 2 segundos le sacan, no sé cuál es el mejor restaurante, dónde hay que ir, dónde hay el playground, hágale, búsquelo para cursos, póngalo a buscar cosas. Y es un trabajo en equipo donde ellos se sienten integrados y se sienten parte de la decisión que se toma en familia. Y cuando uno ve eso, yo he tenido casos de papás que me llaman conmovidos diciéndome, tú sabes que mi hijo de 8 años vino y me dijo, papi, si tú no puedes con ese trabajo, yo te ayudo a conseguir trabajo en otro, pero no te estreses más. Esos son cosas maravillosas que si no tienen los niños preparados para ese reto ¿y ahora quién me va a pagar las cosas? Y ahora entran en desesperanza. Es una reacción distinta. ¿Ves? Entonces, por supuesto, ayuda mucho. No soy la persona indicada para vender mi servicio, pero funciona, Sandra, realmente hace el cambio. Es que yo creo que los servicios no se venden. Llega un momento en la vida donde tenemos que reconocer que necesitamos el apoyo de alguien. Y yo no sé, Ricardo, cómo estemos de tiempo. Yo voy a aprovechar. Ricardo es el tipo más decente del mundo entero, Sandra. Aquí la atravesada soy yo. Y aprovechando que no tienes cómo irte, o sea, que no tienes cómo decir que no, porque esto es una encorralada brutal. Hay un tema que tú tocaste ahorita, que yo te quisiera pedir a ti a ver si nos das otro día para hablar de tu licencia, porque eso es otro de los temas que angustia a la gente. O sea, tenemos hoy a Sandra Riaño. Sandra, tú eres también psicóloga en Colombia, tú llegaste aquí, sacaste también tu licencia, o sea, estás absolutamente regulada con todo. Y es algo que también la gente dice, yo me voy de aquí, soy profesional del área de la salud, pero ¿qué voy a hacer allá? Entonces, antes de darte las gracias y de despedir este programa, porque eso lo hace Ricardo, te comprometemos. A ver si otro día te sientas con nosotros para hablar de ese proceso de volver a sacar aquí la carrera que uno estudió afuera. Claro. ¿Cómo les voy a decir que no en vivo? Ese es el truco. No, mentiras, con muchísimo gusto. Lo hago regularmente porque hago parte de los programas de coaching de varias organizaciones de profesionales en Canadá. Lo hago con muchísimo gusto.
Nunca tuve lamentablemente esa guía cuando la busqué y por eso sé que es tan importante. Y con el corazón abierto, lo que les pueda dar de información al respecto, bienvenido. O sea, sobre mi proceso y bueno, y de otros que conozco, por supuesto, también. Con muchísimo gusto. Sandra, hazme un favor, ¿cuál es tu email? info@sandrariano.ca. Muy fácil. Mi Lo voy a nombre. anotar acá. Esperen. Por favor. Info. De información @sandrariano.ca. Sí, de verdad que apúntenlo y ténganlo en cuenta por varias razones. La primera es porque el proceso migratorio no es un proceso sencillo, definitivamente. En esta época de post-COVID va a ser difícil, o sea, COVID fue difícil y post-COVID va a ser muy difícil también, porque pues nos estamos enfrentando con unas realidades que son absolutamente nuevas. O sea, ya nada de lo que nos cuenta el vecino de lo que hizo ayer o el amigo que hizo hace un año, nada funciona, nada cuadra. Y como dice Sandra, ¿cuál fue la palabra que tú usaste, Sandra? La de incertidumbre es lo que genera todas estas crisis. Y pues la crisis se puede superar si uno no deja que se ahonde. Entonces, pues antes de venir, ideal, estando aquí, para el que está, acuérdense, estamos todos locos, o sea, que da lo mismo. Si el psicólogo nos lo dice, se nos manda donde el psiquiatra, si estamos todos en el mismo bote. Los recursos. Canción de psicólogos, poetas, ¿qué? Músicos, poetas, locos, poetas y cantantes, todos tenemos un poco, ¿cómo es? Algo así. Algo así. Poeta, psicólogo y loco, todos tenemos un poco, algo así es que dice. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, creo que No, Sandra. con Ricardo, ¿no? Sí, Sandra, muchísimas gracias. Este ha sido el episodio más largo de este programa. Fuimos para 1 hora y 18 minutos. Wow. De razón que ya tenías. Muchas. ¿De? De razón que ya estoy con sed. No, pero mira, de verdad, muchísimas gracias. Los comentarios de las personas no están solos. Vi muchos comentarios, no están solos en esto. Todos estamos en el mismo bote. Si necesitan ayuda, las ayudas están ahí. No le tengan miedo a pedir ayuda. Si necesitan hablar con alguien, las personas están ahí. No hay que esperar hasta que lleguen a un extremo. Si es el momento de pedir ayuda, háganlo. No hay nada de pena, no hay nada de... Hay que tenerle miedo a pedir ayuda. Y no hay una estigmatización tampoco. Y como decía Sandra, Canadá ha invertido millones de dólares en salud mental y los recursos están ahí, solamente empezar a buscarlos. Empezando por las líneas de crisis, que son nacionales, y para los que quieren tener un trato más personalizado, un seguimiento permanente, para eso están los psicólogos con licencia. Y bueno. Chicos, algo importante que no mencioné es que los chicos se sienten muy cómodos escribiendo texto, ¿no? Ellos son de texto. La ayuda psicológica de las páginas para ellos son todas por texto. Muchas por texto. Se sienten cómodos hablando. O sea, no hay disculpa para no usarlas. Ahí están todas las ayudas. Sandra, 1.000.000 de gracias, porque sé que le abres una puerta grande para que el proceso sea más fácil para muchas personas. Así que 1.000.000 de gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos los que estuvieron conectados y a los que van a seguir viendo este espacio más adelante, un saludo muy grande. Piensen siempre que ¿cómo es que hay un dicho que dice? La salud mental cuenta, o sea, es real, es necesaria, it matters. Eso hay que pensar en ello y tal como tú dijiste, no tiene label, o sea, todos necesitamos y no esperen a que tengan algo grave para consultarlo, sino hay que hacerlo en el momento en que venimos con una situación cualquiera que sea. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy gustosa de estar aquí con ustedes este domingo. Nos vemos. Muchas gracias. Sandra, mil gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. A todos un gran abrazo y recuerden, a las 18, hablando de lo bueno y de lo malo de Canadá. Un abrazo para todos, muy buenas noches.